Luco flexionó cada uno de sus músculos a la vez, luchando contra el calambre que comenzaba a sentir. La cueva era un poco más que una alcoba en la cara del acantilado, una repisa protegida lo suficientemente profunda como para agacharse. Debajo de la repisa había una caída en picado hasta la copa de los árboles, 40 o 15 metros más abajo, y supongo que más allá de esas ramas había una caída mucho mayor hasta el suelo del bosque. Si se caía, tendría pocas posibilidades de sobrevivir, pero esa no era la razón de su quietud. A lo largo de la cara del acantilado había bandadas de nidosarlaps, sus alas aplaudiendo alrededor de sus cuerpos largos como serpientes. Muchos de ellos eran más grandes que él y todos tenían poderosas mandíbulas llenas de dientes que podrían abrirlo fácilmente, pero eran criaturas nerviosas como muchos depredadores naturales y se movían. Saldrían de sus nidos con un estruendo terrible, llenando el aire con gritos hasta que se dieron cuenta de que solo era un adolescente humano solitario. Entonces comenzaba un nuevo tipo de frenesí mientras luchaban por convertirlo en su comida. Se preguntó si estaba solo en la cara del acantilado, o si a uno de sus rivales se le había ocurrido la misma idea de asegurar un escondite mientras los orlápidos adultos estaban cazando. La cabeza de un solo Orlap podría ser suficiente para ganar las pruebas de sangre, pero Luco no estaba preparado para conformarse con el poder. No había pasado 2 días acurrucado en la cara del acantilado para dar una vuelta, lo había hecho para garantizar la victoria. Ninguno de sus compañeros de postulación había estudiado el comportamiento de las criaturas como él lo había hecho. Nadie entendía a los depredadores como él. Desde la muerte de su familia se había convertido en una obsesión que le daba ventaja sobre todos y todo. Los otros postulantes no sabrían que las serpientes en ese tramo particular de la ladera de la montaña fueron cazadas por un depredador mucho más impresionante. El ruido estalló debajo de su posición. Los Orlaps gritaban a cientos. Miró hacia abajo y vio que su paciencia había sido recompensada. Aferrado a la cara del acantilado, metiéndose orugas en las fauces, había un enorme depredador. Los Gizzils estaban relacionados con los orlapos, con la misma piel escamosa y las alas irregulares, pero eran 10 veces más grandes y con un apetito equivalente. La bestia arañó hacia adelante y hacia atrás a través de las rocas en un frenesí asesino, con los ojos en blanco y las alas agitándose violentamente. Mataba mucho más de lo que podía comer, arrojando los cadáveres hacia las copas de los árboles, pero su salvajismo no lo hacía menos magnífico. Luco nunca había visto uno tan cerca antes y lo miró asombrado, un depredador de los árboles del mundo, tan exitoso que había sobrevivido a todos los contemporáneos. Había pocas cosas que pudieran perforar la piel de un Gizzil, pero el diente en el cinturón de Luco era uno de ellas. Lo agarró y cambió de posición. No había necesidad de sigilo ahora. Los Orlaps estaban demasiado ocupados luchando por sus vidas para notarlo. Mientras se movía, jadeaba de dolor. Los calambres estallaron en todas sus extremidades cuando se agachó y se acercó al borde de la caída, agarrando el cuchillo con los dientes para moverse mejor en su posición. Tenía que actuar rápido. A ninguno de los otros postulantes se le hubiera ocurrido esperar aquí para tal muerte. Pero si alguno de ellos estuviera cerca y viera lo que estaba pasando, podría intentar robar su premio. Además, el Gizzil pronto estaría lo suficientemente lleno como para volar de regreso a su nido. Se estabilizó con una mano, agarró el diente con la otra y se preparó para saltar. La nueva llamada resonó a través de las rocas. Sonaba como un raptor, pero Luco sabía la verdad. Era el silbato que le había enseñado a su amigo Baraka, el que ensayaron como señal de ayuda. Para que Baraka lo use ahora en medio del juicio debe correr un gran peligro. Trató de ignorarlo. Estaba tan cerca de demostrar que es digno, tan cerca de convertirse en aspirante y luego, un día, en uno de los ángeles de la muerte del emperador. No podía dejar escapar esa oportunidad. El grito volvió a sonar desesperado ahora. Estaba abajo, en algún lugar bajo la copa de los árboles. Luco maldijo para sus adentros. Por mucho que le doliera admitirlo, no podía abandonar a su amigo. Se subió de su posición elevada y comenzó a escalar con cuidado por la cara del acantilado. No había avanzado mucho cuando una roca se dio bajo uno de sus pies y provocó una cascada de piedras más pequeñas.
El Kizil se detuvo, la sangre brotando de sus fauces cuando se volvió hacia él. Sus pupilas rodaron de nuevo a la vista mientras lo miraba fijamente. Luco pensó por un segundo, calculando la distancia, luego saltó de la cornisa, lanzándose hacia la espalda del Kizil. El Kizil rugió, sintiendo el peligro, y se lanzó desde la cara del acantilado, golpeando sus alas mientras empujaba con sus garras. Luco aterrizó entre sus alas y sacó su cuchillo para atacar. La criatura rodó, golpeando a Luco contra la roca, pero logró clavar su cuchillo entre sus omóplatos. El Kizil chilló y se zambulló desde el acantilado, dejando un rastro de sangre mientras volaba por el bosque, y Luco cayó, dando volteretas, hacia los árboles distantes. El dolor lo envolvió cuando se estrelló a través del dosel, lanzado de rama en rama. Todavía podía escuchar a Baraka abajo, silbando pidiendo ayuda, entonces algo se rompió contra su cráneo y perdió el conocimiento. Las luces parpadearon a través de los párpados de Luco Bultis. ¿Baraka? Él murmuró. Luchó por recordar dónde estaba o qué le había pasado. Fue solo cuando escuchó una voz familiar que pudo ubicarse. La voz pertenecía al cirujano de Sarax Quant. El recuerdo del rostro cálido y divertido de Quant le trajo muchos otros recuerdos. Ya no era un adolescente persiguiendo vueltas. Eso había sido hace muchos años. Ya ni siquiera era verdaderamente humano. Era un ultramarine, encargado de la defensa de la raza a la que una vez perteneció. ¿Quién sabe por qué su mente había elegido invocar tales recuerdos de su juventud? Sin embargo, ese día había sido significativo. Fue el día en que se ganó su lugar como aspirantes a los ultramarines. Su lealtad a Baraka había sido observada. Fue uno de los únicos dos postulantes en tener éxito, siendo Baraka el otro. La animación suspendida lo dejó confundido durante los primeros días, pero ahora se está recuperando rápidamente, dijo Quant. Su membrana de hibernación funcionó perfectamente. Las heridas que sufrió durante el aterrizaje forzoso podrían haberlo matado, pero los procedimientos quirúrgicos han ido bien. No necesitará volver a verme. Bultis abrió los ojos y, cuando vio la celda médica en la que se encontraba, el resto de sus recuerdos cayeron en su lugar. Quant sonreía, como de costumbre. Su piel dura y corriosa se arrugaba alrededor de los ojos oscuros como la tinta, pero podía ver tristeza detrás de la sonrisa. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y vestía el elegante uniforme azul de la Regium Auxilia. En su mayor parte, el cirujano no estaba mejorado, pero uno de sus brazos había sido reemplazado por una impresionante colección de instrumentos quirúrgicos. 4 extremidades biónicas que terminaban en una reluciente serie de alicates, garras, bisturís y tenazas. Había un espejo suspendido cerca de su rostro, que reflejaba la luz de la lámpara quirúrgica, y Bultis se sorprendió al ver el poco daño que había. Tenía algunas cicatrices nuevas alrededor de la mejilla y la nariz, pero nada significativo. Esencialmente no había cambiado. Una cara alargada y rectangular, piel morena y ojos separados y tristes. Su cabello había sido afeitado durante la cirugía, pero ya había una capa de barba oscura que volvía a crecer. «Tienes una visita», dijo Quant, alejándose de él para revelar la figura detrás de él. La celda médica no era pequeña, llena de camillas, cogitadores zumbando y mesas llenas de material quirúrgico, pero la presencia del teniente Castamón lo hacía parecer pequeña. Castamón estaba completamente blindado, pero se había quitado el casco y Bultis vio alivio en los ojos de su comandante. «Estás recuperado». La voz del teniente era un retumbar bajo. «Lo veo en tu cara». Como siempre, Bultis sintió que la mirada de Castamón estaba despegando las capas de su alma. Recordó la vergonzosa pérdida del incorruptible. Había tratado de suprimir los recuerdos, preocupado de que pudiera retrasar su recuperación con la introspección. Pero enfrentar la mirada feroz de Castamón los trajo de vuelta. «Perdóname», dijo. Castamón pareció sorprendido. Luego sacudió la cabeza. «Piensa con claridad, Luco, y descubrirás que no tienes nada por qué disculparte». «Pero si Baraka y yo nos hubiéramos quedado, decidiste que era más importante avisarme y tu instinto te sirvió de mucho. ¿De qué hubiera servido una muerte más? Hiciste lo correcto en lugar de lo vanaglorioso, exactamente como yo esperaba.
y escuché que nos aseguró un espécimen que podría darnos una forma de aprender de nuestro error. Además, le dijiste a Quan que Baraka apenas estaba consciente cuando lo sacaste a rastras de esa nave. ¿Se ha recuperado? ¿Está bien? Por primera vez desde que comenzó la conversación, la expresión de Castamón se suavizó. Dudo en usar la palabra bien en relación a Baraka, pero el sargento Tánaro lo ha considerado lo bastante apto para reanudar sus funciones. Castamón miró las cicatrices de Bultis. Un sacrificio heroico e inútil de su parte nos habría dejado en la oscuridad. Si no hubieras regresado a Regium, nuestra situación sería aún peor. Gracias a su previsión, ahora tenemos un espécimen para examinar, lo que bien puede resultar esencial. Pero abandoné mi deber, escapé de la masacre en lugar de estar con mis hermanos. La voz de Castamón se endureció. No te preocupes por eso, no se gana nada con ello. Los elogios de Castamón no ayudaron, pero la amonestación sí. Bultis respiró hondo y se sentó en la camilla. Puso su puño sobre su pecho. Mis pensamientos estaban nublados. Están claros ahora. Castamón continuó estudiándolo. Sus ojos eran rápidos e intensos, los ojos de un águila rastreando a su presa. Quan ha trabajado con su habilidad habitual, me dice que no necesita más cirugía. Estoy listo para servir. Castamón asintió. No esperaba que el teniente Tyrus encontrara ningún problema, pero aún así preparé medidas de contingencia. Toda la red de láseres de defensa orbital de Regium ya ha sido reposicionada y protegida por vacío. La mayoría de nuestras defensas ahora están ubicadas en el puerto Dura y la colmena Salamis. La mayor parte de la flota Xenos nunca debería llegar a nuestra atmósfera superior, pero en un improbable caso de que suceda, confío en ti para idear contramedidas biológicas. ¿Qué propones? Bulti sintió la misma oleada de emoción que había sentido cuando capturó su espécimen por primera vez. Los tiránidos mostraron hábitos de alimentación poco característicos en el incorruptible. También indujeron la histeria en la tripulación, tal como lo hemos visto aquí en Regium. Y creo que el espécimen que capturé puede ser la clave. Si puedo examinarlo en mi laboratorio, tengo varias hipótesis que puedo seguir. Quant, dijo Castamón, ¿está lo suficientemente bien? Sí, mi señor. Tocó un enchufe en el pecho de Bultis y sus interfaces neuronales están todas intactas. Entonces podrá utilizar las herramientas de diagnóstico de su armadura como de costumbre. Castamón se echó hacia atrás, estudiando a Bultis. ¿Cuál es la esencia de su teoría? La mente de Bultis se llenó con un recuerdo inesperado. Grandes glóbulos de sangre deslizándose por su rostro mientras flotaba en el aire, rodeado de cadáveres y partes del cuerpo que no pensaba. Girando lentamente y chocando entre sí, sacudió la cabeza y volvió a centrar su atención a Castamón. Se sintió bien concentrarse en lo que mejor sabía, el estudio de los depredadores. Solo un pequeño grupo de tiránidos atacó al incorruptible, dijo. Debería haber sido fácil tratar con ellos. Las criaturas que nos atacaron eran en su mayoría del tamaño de un hombre, cubiertas con una coraza exterior quitinosa y armadas con extremidades delanteras afiladas, como muchas razas de guerreros tiránidos a los que nos hemos enfrentado antes. La única diferencia era un simbiote blindado, sujeto a sus espaldas una forma de neurocito. ¿Y esta es la muestra que capturaste? Correcto. Sospecho que los simbiotes actúan como un faro, quizás feromonal. He observado rasgos similares en insectos en enjambre, pero además de convocar a aún más tiránidos, supongo que liberarán sustancias químicas para confundir a sus presas. Y esto de alguna manera dificulta las redes de comunicación. Es por eso que no pudimos comunicarnos claramente entre nosotros cuando el incorruptible fue atacado. La presencia de los tiránidos en medio de ellos tuvo un efecto dramático en los humanos de referencia que estaban en el barco, perdiendo todo sentido de sí mismos. Muchos se volvieron psicóticos. ¿Es el simbiote un repetidor o la fuente de la perturbación? Sería una conjetura para mí decirlo en este momento. Bultes respiró hondo y cambió de posición. ¿Estás adolorido?, preguntó Quan, pareciendo sorprendido. No veo daños en él. Simplemente estoy tratando de aclarar mis pensamientos. A mí también me afectó la cosa. No en la misma medida que los humanos no modificados, pero... negó con la cabeza. Cuando vi al heraldo,
Pensé que era una criatura de la disformidad, uno de los no nacidos. Mi visión se nubló y mi mente proyectó todo tipo de absurdos. Castamón levantó una mano. ¿Heraldo? ¿Qué es eso? Voltes vaciló, confundido, preguntándose si estaba luchando con los efectos secundarios de la cirugía de Quant. Yo... Por un momento no pudo hablar. Vi un depredador Xenos más grande en el barco, el que cazó a Tyrus, y pensé en él como el heraldo. Pero esta es la primera vez que digo esa palabra en voz alta. Le preocupaba no poder dar una respuesta más convincente. No hay ninguna razón para que yo lo nombre. No estoy siendo científico. Castamón frunció el ceño. Hoy temprano, Avarín tuvo un momento de precognición, percibió una criatura de aspecto temible que se separó de alguna manera de los otros dinos. Lo llamó el Heraldo. Eso no es posible. No he hablado con el hermano bibliotecario Avarín desde que regresé, y estoy seguro de que es la primera vez que digo ese nombre en voz alta. ¿Describió lo que vio? Nunca he visto un tiránido tan grande, ni ningún depredador dinos para el caso. También fue rápido a pesar de su volumen. Bultis reprodujo sus recuerdos. Su recuerdo era por lo general perfecto, pero los eventos en el incorruptible permanecieron como un sueño. Sin embargo, había algo más extraño en él, más que su tamaño y velocidad. Se movió con propósito, no fue frenético o sin sentido. Y por extraño que parezca, tuve la sensación de que era una especie de forastero. Él frunció el ceño. Tuve la peculiar sensación de que era consciente de mí, pero luego siguió adelante. Tenía una sola mente y mientras seguía su progreso, me di cuenta de que estaba persiguiendo al teniente Tyrus. Pensé que de alguna manera deshabilitó nuestros motores y baterías de armas y luego lo persiguió con calma. Era como si supiera que él era nuestro líder. Lo mató con fría eficacia. Castamón pensó por un momento, luego asintió y se levantó para irse. Necesitamos averiguar por qué tú y Avarin han hecho referencia a ese nombre. Completa su investigación lo más rápido posible y manténme informado a cada etapa. Considero que este es un asunto de suma importancia. Ordenaré al hermano bibliotecario Avarin que te busque. Bultis se bajó de la camilla y saludó. Castamón llegó a la puerta y luego miró hacia atrás. Solo una cosa más. ¿Fuisteis tú y Baraka las únicas personas que subieron a la lancha? Sí, estoy seguro de eso. Interesante. Cuando llegó a la costa y te rastreamos, vimos varias formas de vida alejándose de él, moviéndose rápidamente tierra adentro hacia el bosque. Se dirigió hacia la luz. Parece que el gran devorador ha llegado a Regium.